Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 12 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en Santiago, donde nos despertamos con muchos charquitos de agua por acá, por allá, pero en este momento no llueve en la capital. Veamos qué pasa en el resto del país. De paso, saludamos así en particular a nuestros auditores. Sol radiante en Iquique, por ejemplo, en Puerto Montt, nublado y con lluvia, 16 la máxima. En Copiapó, sol radiante también con 27 grados de máxima, ojo. Y en Concepción parcialmente nublado, 18 grados la máxima. Viajemos un poquito hasta Isla de Pascua. Poquitas nubes, con una máxima de 24 grados. Como cada mañana en el primer café nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Según la OCDE, somos uno de los países con más desigualdad educativa en matemática y ciencias. Eliminar la brecha entre niños y niñas es la reflexión de la revista electrónica Cuadernos de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Lunes 8 de mayo nos acompaña Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo le va, don Luis Larraín? Hola Cecilia, aquí estamos. Aquí estamos, tristes con la Católica, ya vamos a hablar de eso. También Patricio Zapata, ¿cómo le va? Presidente del Centro Democracia y Comunidad, abogado constitucionalista, demócrata cristiano y indiferencia el fin de semana con un triste empate de la Unión Española. Ya. El único que tiene sol radiante es Colo-Colo, parece. Claro, ¿no? y el colocolino que nos acompaña hoy, le damos la bienvenida, es Osvaldo Rosales, que es el coordinador programático de la campaña de Alejandro Guillé. ¿Cómo te va, Osvaldo? Hola Cecilia, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, radiante, así dicen. Todos los lunes te cuento, sí, hablamos de fútbol acá. Es como soy un habitué del programa, lo sé. Haciéndonos eco de que se supone que cuando la gente llega a sus trabajos, comenta los partidos de fútbol el fin de semana, sobre todo los hombres, ¿no? Entonces, acá tenemos a una Unión Española. No solo los hombres. Sí, las mujeres también, tienes razón. Pues. Además que estamos tratando que nos contraten al aire libre, llevamos años tratando que nos den un espacio. Y no lo han logrado, no pues, es claro, que son demasiado buenos ustedes. Sí. Tienen miedo que ustedes le hagan sombra. Oiga, Luis Larraín, ¿por qué la Católica se le ocurre jugar con equipo B? Entonces pierde la Católica, ya se despide prácticamente del campeonato y en la Libertadores está ahí con un hilito de esperanza. A ver, lo del equipo B es un poco relativo, porque también se dijo cómo la Católica juega con el equipo B el clásico universitario, y resulta que jugaron estupendamente bien y ganaron, y eso de alguna manera está también incidiendo en lo que pase con el título. Entonces, más bien yo diría que el problema que ha tenido Universidad Católica esta temporada es que ha sido un poco irregular, ¿no? Ha tenido buenos partidos como ese con la U, y ha tenido malos partidos como el de ayer, en el cual después de un primer tiempo en que parecía que iba a ganar holgadamente, termina perdiendo. Así que una lástima. Ahí estamos. Y Colo-Colo con un partido dicen que fue infartante, que hay que grabarlo y dejarlo para la historia, con esta que grita ahí en la agonía y se abraza rumbo a una nueva corona, que ganó así como por milagro. Sí, bueno, yo soy bien fanático del fútbol, pero también soy más respetuoso de los tiempos que le debo a mi compañera, a mi esposa, y por lo tanto, como he tenido una semana muy agitada, no vi el partido. Pero se me ocurrió justamente ir a encender el televisor en el momento en que se metía el tercer gol. La prendo y veo a jugar la pelota en la malla. Así. Entonces, ahora de ahora en adelante, ¿sabes qué? Osvaldo, no lo voy a ver, voy a poner al final. Va a ser tu cábala, Osvaldo Rosales. Bueno, Osvaldo Rosales, como es la primera vez que viene, interesante conocerlo, nuestras auditoras y auditores conozcan un poquito más quién es este señor. Este señor que ha trabajado en el gobierno de Frei. De Lagos. De Lagos, sí. De Lagos, ¿no es cierto? Sí. ¿Haciendo qué? Yo era el director general de Relaciones Económicas Internacionales y por tanto el encargado de la negociación de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con Corea, con EFTA. ¿Con los otros gobiernos no? No, con los otros gobiernos no. Participé en el comando de Lagos, en la primaria con Frei,
Y a partir de ahí, una vez que fue ungido Frei como el candidato, yo fui uno de los 3 coordinadores del programa. Ah, eso era, de ahí me viene la sensación Juan de que Villarzú, trabajó... DC, Oscar Landerreche, padre por el PS, y yo iba en ese momento por el PPD. ¿Y qué lo lleva a Osvaldo Rosales a trabajar y a colaborar en la campaña de Alejandro Guillé? Recordemos, coordinador programático de la campaña de Alejandro Guillé, se incorporó ahora, ¿no es cierto?, una vez que el Partido Socialista ya lo declara su candidato. Recordemos que ayer el Partido Comunista también ya lo proclama como su candidato. Sí. ¿Por qué Guillé? Mire, a ver, en primer lugar, yo estoy convencido de que el senador Guillé tiene una visión bastante profunda del Chile actual, de sus desafíos, y de lo que como país, como sociedad deberíamos abordar justamente para hacer frente a esos desafíos de este siglo XXI. Básicamente, diría, por cierto, persistir en luchar contra las desigualdades en un contexto global caracterizado por la intensidad del cambio tecnológico, por la emergencia del cambio climático y todo aquello. Claro, pero más allá de lo que él pueda proponer, pero políticamente es como fue... Guillé es la única posibilidad de ganarle a Piñera. Por ese lado es el análisis político que tanto se puede leer y escuchar. No, mire, el tema es el siguiente. Yo me retiré, jubilé de CEPAL, Naciones Unidas, donde yo trabajaba en junio de 2015. Y a partir de ahí yo tenía pensado, ¿no es cierto?, dedicarme a ese alto impresionante de libros de historia y de novelas que he ido acumulando, y que se iba acumulando sin tener tiempo para leer, más todas las obras de Beethoven y la colección de Claudia Raúl que me he ido construyendo a partir de viajes por el mundo. Yo a cualquier ciudad que llego, me voy a la librería, me voy a la disquería y tengo una colección de Claudia Raúl que no tengo tiempo de disfrutar. Y además, yo sabía que mi expertise está en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, acuerdos comerciales, negociaciones, bla, bla, bla. En ese ámbito he asesorado a muchos gobiernos, tengo invitaciones a seminarios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo estaba convencido que ese tema que a mí me apasiona no genera un voto para nadie en ninguna campaña. Por lo tanto, yo estaba fuera de la cancha y yo esperaba que se resolviera el tema de la nueva mayoría, y ahí si alguien me llamaba yo iba a aportar en ese ámbito que es el mío. Pero se dieron las cosas como se dieron, y una vez que Ricardo Lagos desistió de competir, se acercó a mí, a Alejandro Guillé, y me planteó esta posibilidad. Yo dudé un par de días y finalmente decidí sumarme porque pensé que algún granito de arena podía aportar. Ya, un granito de arena, dice A ver, Luis Larraín Mate, desde a ver, ¿cómo están viendo la candidatura a Guillé? ¿Qué le parece la participación de Osvaldo? Yo creo, a ver, Osvaldo Andrade, que no es muy diplomático a veces, pero que también dice sus verdades, dijo hace algún tiempo, cuando el Partido Socialista decidió apoyar a Alejandro Guillé en la primaria, dijo, ahora tenemos que darle contenido a Alejandro Guillé. Yo creo que en ese contexto se explica la llegada de Osvaldo. Yo conozco a Osvaldo hace mucho tiempo. La verdad es que Osvaldo tuvo un rol bastante clave durante los primeros gobiernos de la Concertación, en su especialidad, que son los tratados de libre comercio. Recordemos que durante esos gobiernos se intensificó la apertura comercial de Chile, que es una de las bases de lo que ha sido el éxito económico de Chile, y Osvaldo ha participado en eso, y bueno, siempre ha sido un hombre ligado de alguna manera al socialismo, a Ricardo Lagos, y en ese afán alguna vez lo hemos encontrado conversando de políticas públicas, digamos, ¿eh? Así que yo creo que él viene a hacer un aporte, a esta candidatura, y ojalá que como su título, no su título, pero su cargo lo indica, pueda introducir contenidos y contenidos programáticos a esa candidatura, que hasta el momento no ha tenido nítidamente un perfil en ese sentido, y que además tiene el desafío de superar un momento en el cual la nueva mayoría, que es la fuerza que apoya fundamentalmente a Alejandro Guillé, está no sé si llamarla crisis o no, pero está en un momento complejo en el cual las certezas que existían antes hoy día no existen, en el cual la unidad que existía antes, por ejemplo, entre democracia cristiana y socialista ya no existe, y por lo tanto ojalá que logre perfilar algo en ese sentido,
y algo que vaya un poco más allá, yendo a la pregunta que tú me hacías, de ser el único que le puede ganar a Sebastián Piñera, porque yo creo que eso es como político, como objetivo político, es bastante pobre. Patricio Zapata, con la candidata de Democracia Cristiana, recordemos que va a primera vuelta, bueno, ya lo hemos comentado harto, por supuesto, en el primer café, y la semana pasada Matías Walker dijo que en segunda vuelta la Democracia Cristiana, si pasaba a segunda vuelta Alejandro Guillé, iba a apoyar Alejandro Guillé, en base a un programa común y todo lo más. ¿Cómo ves tú la situación actual que estamos viviendo, y después que ayer el Partido Comunista proclama Guillé, y también tiene el tema ahí con la DC, el Partido Comunista, que piden un apoyo mutuo para la segunda vuelta, en fin? Bueno, lo primero es no sé si una patudez actuar como dueño de casa, pero sí, un saludo súper afectuoso a Osvaldo. Gracias. No tengo idea, ni tampoco me corresponde cuántas veces o con cuánta frecuencia podemos compartir la posibilidad de conversar y discutir los lunes, y por todas las referencias que tengo, no te conozco tanto personalmente, tengo claro que vamos a poder tener el tipo de discusión que se necesita en un año tan importante para el país, una discusión seria, tranquila, respetuosa. Aprovecho, en una de esas nos está escuchando, de mandar un saludo a Ernesto Tone, que debe estar celebrando el triunfo de Macron allá en París. Claro, ya vamos a hablar de eso. Sí. Y ahora vuelvo a tu punto. Mira, Cecilia, yo creo que lo que construimos juntos, socialistas, socialdemócratas, radicales, demócratas cristianos, durante 30 años, es muy potente para que eso se destruya de un día para otro. O sea, no es imaginable que 35, 40 años, estoy pensando desde principios de los 80, cuando estas fuerzas que se habían enfrentado tan duramente bajo el gobierno de Salvador Allende se dan cuenta de que la única manera de avanzar es ir superando esas diferencias, superar los sectarismos, los prejuicios, las desconfianzas. Eso hizo posible una cosa fantástica. Yo soy de los que encuentro que nosotros como generación, la que es mayor que la mía y en parte la mía, fuimos protagonistas de una cuestión muy, muy valiosa para Chile, que es recuperar la democracia en paz, recuperar la democracia con una fuerza mayoritaria que le dio buenos gobiernos a Chile. Entonces, fíjate tú, eso es tan grande, que yo no tengo ninguna duda que vamos a encontrar la manera de ir buscando puentes de conversación, de diálogo. Lo que pasa es que en los últimos 2 o 3 años han pasado cosas que han afectado la claridad de ese proyecto común. Hay personas que yo creo, unas pocas personas, que le han perdido afecto a esa historia que acabo de contar, han mostrado poco afecto por esa historia. Hay algunas pocas personas que tienen poca vocación unitaria. Puede que haya algunas de esas pocas personas en la democracia cristiana, pero también hay esas pocas personas en el mundo de la izquierda. Así que lo que tenemos ahora es una discusión que va a haber que ser capaces de distinguir las diferencias. Cuando llegue la oportunidad, yo voy a decir en esto, me parece que las ideas de Carolina Goich son mejores que las ideas de Alejandro Guiller. Y me imagino que con Osvaldo podremos tener discusiones sobre eso, pero siempre teniendo claro un horizonte en que mi expectativa es que volvamos a construir una fuerza de cambio mayoritaria, pero donde esté bien incorporada la contribución que hace el centro y la centroizquierda. Eso esté bien incorporado y eso permite hacer mejores políticas públicas. Nuestro país necesita mejores políticas públicas. Yo reconozco al actual gobierno muchas cosas positivas, podríamos discutir, pero también hay un pasivo. La ciudadanía ha sido crítica de las cosas que se han hecho y cómo se han hecho. Entonces, si queremos realmente volver a pedirle el voto a nuestros compatriotas, tenemos que hacer autocrítica, primero, y corrección, segundo. No tengo duda que vamos a poder, en el tiempo que viene, tener la discusión bajo esos términos, sin ninguna descalificación. Va a ser tentador. Yo me imagino que en el caso de la derecha también va a ser complejo que ellos lleven adelante un debate entre Osandón, Kast y Piñera sin irse a la yugular. Yo espero que entre la candidatura de Guiller y la candidatura de Carolina Goich haya ese nivel de civilidad y civismo para poder, repito, proyectar en el mediano y largo plazo una mejor
nueva fuerza de cambio centro-izquierda, mejor que la que teníamos en este momento. Ahora, muestra de civismo y todo eso suena muy bonito, pero si lo aterrizamos en concreto, ¿qué significa todo eso? Lo estamos practicando, pues, Cecilia. Lo estamos practicando porque aquí... No, y en esto, sí, pero en los partidos y el pacto electoral y todo lo demás, y lo que dijo ayer el PC, que, a ver, a la democracia cristiana, ¿saben qué? Si no hay acuerdo en los pactos parlamentarios, olvídense de llegar a acuerdo, bueno, en fin. Y sí, Osvaldo. Mira, yo no podría compartir más las palabras de Patricio, esa construcción de varias décadas, que ha significado buena parte de nuestras vidas, en última instancia, coincidiendo en los grandes temas del desarrollo, de la justicia social. Es imposible archivarla por un acto administrativo, y menos aún discutiendo por sutilezas de área chica, que en realidad no son las que le importan al país. Y por lo tanto, teniendo yo un gran afecto por esa historia colectiva, co-construida, construida en conjunto, creo que, y en eso supongo que estaremos de acuerdo, hay que actualizar esa visión respecto a los desafíos que hoy día está enfrentando el país, actualizar la propia lógica de funcionamiento de las políticas públicas. Y en ese sentido quisiera dar solo un par de títulos, sí, porque no quiero entrar yo a la chimuchina, la verdad, no fue esa mi intención cuando me vi optado a esta decisión. Ya que se dice que este es un programa sin ideas, yo quiero decir que las veces que Alejandro ha dado ideas son absolutamente invisibilizadas por el duopolio de los medios, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo a nivel del periodismo, a nivel de los actores públicos que quieren conocer propuestas, las que se han ido dando. Y a ello quisiera dar solo algunos títulos, porque no puedo dar más que títulos en un programa de este tipo. O sea, yo diría que el gran desafío nuestro es cómo preparar a Chile para el siglo XXI. Y eso tiene distintos ámbitos de expresión. Está, por supuesto, el ámbito de los derechos, está el ámbito de la economía, está el ámbito de la tecnología, de la cultura. En materia de derechos, aspiramos nosotros a ir construyendo gradualmente, con mucha responsabilidad política y económica, una sociedad de derechos. Creo que una de las peores herencias de la dictadura es haber hecho que la salud, la educación, la previsión, que en nuestra opinión son derechos sociales, dependan del tamaño de la billetera de las personas. Eso obviamente no se puede modificar de la noche a la mañana, va a tomar muchas décadas, pero hay que empezar en esa dirección. ¿Y no se empezó todavía con la concertación? Se ha ido empezando, pero ciertamente en materia de ISAPRES, en materia de AFP tenemos tremendas dificultades. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, a las personas que Osvaldo, están... no es que no puedo continuar, ¿viste? No es entrar en la chimuchina, pero hay cosas concretas, porque así en lo global, pero cosas puntuales. No sé, por ejemplo, Sebastián Piñera dice, voy a bajar los impuestos, nosotros queremos bajar los impuestos. ¿Cuál sería en ese punto la postura de Alejandro Guillé? ¿Cuál sería la postura de Alejandro Guillé, no sé, en la nueva Constitución o en las AFP o esas cosas concretas? Eso y el programa de Alejandro Guillé, justamente Carlos Maldonado el otro día decía que todavía no está listo, que lo estaban armando, que en un par de semanas se iba a dar a conocer, ¿verdad? Todo eso en un minuto. No, bueno, pero es que así esto es una conversación de café, justamente. Bueno, pero deja acomodarme, estoy recién llegando, ¿no es cierto? A ver, lo primero que yo diría es que la política tributaria no puede asimilarse a un ascensor. No puede ser que llegas tú al gobierno, los baja, llego yo, los sube. Eso es lo más desalentador para la inversión. Es un tema serio, por lo tanto, que no puede ser tratado con simplismo, ni recetas populistas de izquierda ni de derecha. Ahora, entrando al área chica, como tú quieres, pero déjame partir por una visión más general. A uno le enseñan en sus primeros cursos de finanzas públicas la famosa sigla GES. Sistema tributario tiene que ser GES. ¿Qué significa GES? Justo, eficiente y simple. Justo quiere decir que los que más tienen proporcionalmente paguen más. Que sea eficiente, es decir, que no distorsione las decisiones de crecimiento, de inversión, de ahorro, y que sea muy simple de administrar. Y en ese sentido, ciertamente, la reforma tributaria que se aplicó tiene bastante que corregirse. Ahora, no se trata de estar corrigiendo las reformas en cada momento, pero evidentemente, una vez que tengamos los resultados de la operación renta de este año, uno puede ciertamente tender a la simplificación, evaluar la posibilidad de mejorar incentivo al ahorro a la inversión, sin ninguna duda, controlar evasión a grandes contribuyentes. A mí una de las cosas como chileno que me avergüenza, este es un país maravilloso, pero una de las cosas que me avergüenza es cuando me contacto con amigos europeos o anglosajones y en un restaurante o en un bar o en un supermercado me dicen, ¿por qué te preguntan boleto o factura? Y la verdad me cuesta mucho explicar aquello, ¿no? O sea, eso ciertamente no favorece a los sectores de menor ingreso, seamos claros.
y en definitiva avanzar en un sesgo progresivo que también apoye el esfuerzo productivo de las pymes. Esa es la forma de mirar estos temas. Sí. En una mirada más larga, ciertamente hay que tratar de discutir sin ideologismo, sin simplismo, cuál es la carga tributaria que necesita un país en el estadio de desarrollo que tiene Chile, de acuerdo a sus necesidades de educación, salud, previsión, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Larraín. Sí, yo creo que antes de entrar a los contenidos programáticos concretos, yo creo que Alejandro Guillé, y en eso también Osvaldo Rosales, por lo tanto, tiene un problema, que también tiene Carolina Goich, y por lo tanto también lo tiene Patricio Zapata, que es un problema de identificación. Aquí hemos escuchado a Patricio y también a Osvaldo ponderar positivamente los años de gobierno de la Concertación. Eso no ha sido la tónica en la coalición que nos gobierna hoy día, que es la nueva mayoría. La nueva mayoría prácticamente nace como un intento de ofrecer una alternativa distinta y muy notoriamente distinta a lo que fue la Concertación. En ese sentido también Alejandro Guillé, a pesar de que ha tenido posiciones un poco oscilantes en esta materia, ha partido con un discurso que era bastante crítico a aquellos años de la Concertación. Hay una realidad política nueva, que son las fuerzas que están hoy día agrupadas en el Frente Amplio, y que han ejercido durante los últimos 3 o 4 años una suerte de veto en la política chilena. Y los vetos tienen apellidos. Está el veto, por ejemplo, del crédito estudiantil, el CAE. El CAE que es como el nuevo FUT de la política chilena. No se puede hablar de crédito estudiantil. Después, en otras materias ocurre lo mismo. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerle es primero de identidad. ¿Cuál es la identidad política de Alejandro Guillé y de Carolina Goich en relación a los gobiernos de la Concertación y a este nuevo gobierno de la nueva mayoría? El gobierno de la nueva mayoría lleva más de 3 años gobernándonos con una promesa que ha incumplido absolutamente, que es una promesa de que iba a superar la realidad del Chile de la Concertación y del gobierno anterior de Piñera, y nos iba a ofrecer una cosa distinta que se correspondía más con los anhelos de la ciudadanía. Bueno, ha fracasado en eso. Entonces yo creo que, y no tengo por qué darle consejos, digamos, al adversario, digamos, pero yo creo muy firmemente que mientras las candidaturas de Alejandro Guillé y de Carolina Goich sigan defendiendo, como defienden al gobierno de Michelle Bachelet y a sus políticas, están condenados al fracaso, porque la gente está muy descontenta con el gobierno de Michelle Bachelet. Pero un punto sobre los impuestos, que yo sé que es un tema que a Luis Larraín siempre le interesa en particular. Sí. No en particular, pero que es un tema el tema de los impuestos, el tema de los impuestos. La propuesta de Sebastián Piñera, si está de acuerdo o no, ¿qué le parece? Yo creo que eso, la propuesta de Sebastián Piñera ha hablado de disminuir el impuesto a las empresas, lo que es bastante razonable. Fíjense que hoy día, si Macron cumple su promesa y Trump cumple su promesa, resulta que Chile será el segundo país con tasa de impuesto a las empresas más alta de la OCDE. La OCDE tiene 43, creo que son, Osvaldo, los países de la OCDE, y de esos Chile es el tercero menos rico, digamos, y sin embargo va a ser el segundo país con la tasa más alta. Es desproporcionadamente alto. Pero solo México y Chile tienen sistema integrado, por lo tanto, para hacer el cálculo hay que incorporar esa dimensión, y por lo tanto la conclusión no es la correcta. No, pero aún así la tasa de impuestos de Chile está desproporcionadamente por sobre su ubicación dentro de la OCDE. Entonces, pero la diferencia es que buena parte de los países europeos reciben salud y educación gratuita. Sí, el gracias a impuestos. Entonces, habría que preguntarle a los chilenos si quieren el impuesto más alto con salud y educación de calidad gratuita. Déjame desarrollar el punto. Entonces yo creo que el proyecto de Sebastián Piñera es un proyecto razonable, donde no se habla de hacer un cambio copernicano en materia de impuestos como trató de hacer el gobierno de Michelle Bachelet con un fracaso total. Aumentar 3 puntos del PIB, la carga tributaria, es una cosa muy importante, y eso es lo que se trató de hacer y tuvo efectos nefastos sobre la actividad económica, y por lo tanto conocemos a Sebastián Piñera, sabemos que va a hacer una reforma tributaria razonable y que desde ese punto de vista nosotros vamos a continuar en el ámbito de hacer políticas públicas que sean políticas públicas que puedan corregir en algún sentido lo que se venía haciendo antes, que puedan
tratar de obtener mejores elementos de calidad de vida en los distintos ámbitos, pero no de hacer los cambios que trató de hacer el gobierno de Michelle Bachelet, que eran cambios copernicanos, que eran cambios que a mi juicio contenían una alta dosis de populismo, y que en definitiva han hecho que este país sea hoy día un país que en términos per cápita es más pobre de lo que era cuando Michelle Bachelet tomó el mando. Patricio Zapata. Yo siento que crecientemente Luis se pone más categórico en sus juicios. No sé, yo notaba efectos nefastos, todo salió mal, un fracaso total. Yo creo que las cosas no son tan simples. Luis partía diciendo, hay un tema de identidad. La gente que apoya a Carolina Goich, ¿puede apoyar al actual gobierno? ¿Significa eso renegar de los años de la concertación? El problema es el siguiente, la concertación yo creo que fue un gran aporte al país, y no deja de parecer irónico de pronto que hoy día sea la derecha la que se opuso duramente a los gobiernos de la concertación, hablando de que había una siesta, de que estábamos perdiendo oportunidades históricas. Se puso duramente, legítimamente en democracia, es su derecho, ¿no es cierto? Ahora trate de vestirse con la ropa de la concertación. No, la concertación la hicimos los concertacionistas de entonces, pero todo tiene su momento. Yo me convencí que cuando llegó el año 2009 y fuimos derrotados por Sebastián Piñera, entre otras cosas fue porque no se podía continuar del mismo modo. Así que la nueva mayoría es un intento por asumir los cambios de época y las nuevas necesidades. Y ese intento tiene cosas buenas y cosas malas. Pudimos hacer cosas buenas que antes no pudimos hacer, porque tuvimos la fuerza, por ejemplo, de tener la mayoría para hacer reformas democratizadoras que no habíamos podido hacer antes, que yo las valoro. Para mí es importante tener, a partir del próximo año, un parlamento más representativo. Para mí eso es súper valioso, que puedan haber en ese parlamento fuerzas distintas. Para mí es importante que tengamos a gente, chilenos que viven en el extranjero, que puedan votar del extranjero. Para mí es importante que más jóvenes puedan estudiar gratis en la universidad, jóvenes que tienen una oportunidad que antes difícilmente hubieran tenido. Esas son cosas valiosas. Déjame mirar. Pero evidentemente hay cosas que no se hicieron bien y no se han hecho bien. Y la carga no quedó bien estivada. Y yo creo que lo que empuja a mucha gente a pensar en un ajuste importante en la manera en que funciona la centroizquierda es precisamente ese diagnóstico, y yo creo que eso tiene un sentido importante, y eso se hace no sobre la base de blancos y negros. Sobre el tema de los impuestos, yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo respeto por los economistas que están trabajando en el comando de Sebastián Piñera, tengo mucho respeto por Susana Jiménez y por Luis, respeto intelectual. A mí me parece complicado, a menos que haya una base empírica muy fuerte detrás, que se afirme sin más que se puede hacer esa rebaja en los impuestos a las empresas y eso no va a tener ningún impacto sobre la recaudación, o que eso va a ser contrapesado por el mayor crecimiento. Eso lo hemos escuchado antes, yo era muy niño, pero yo le escuché a los economistas de Ronald Reagan el año 81, inspirándose en un economista llamado Arthur Laffer, de que era esperable que si ellos rebajaban los impuestos, el mayor crecimiento iba a aumentar a su vez el ingreso fiscal. Eso no pasó con Ronald Reagan. Pero hay otras reformas de mayor prosperidad económica de los Estados Unidos. Y el déficit significa que los hijos de esas personas han hipotecado su futuro. No, porque el déficit de los Estados Unidos es monumental. No, pero el déficit de los Estados Unidos ha detenido su tendencia. Gracias a que no Clinton pasó de un déficit de 4 puntos del no se ha transformado en el fantasma que supone que era. Perdona, tú eres un economista serio. ¿Estarás de acuerdo que la política fiscal de Reagan no era una política fiscal responsable? Aumentó el gasto militar, rebajó los impuestos, y lo único que sufrieron fueron los jóvenes que iban a colegios en barrios negros que recibieron menos almuerzo. Es una caricatura. El que sufrió fue el comunismo en la Unión Soviética, que fue derrotado por la guerra de las galaxias, digamos, que era el programa de Ronald Reagan. Sí. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que favorece
y que agradece a Ronald Reagan por haber realizado ese programa. Ahora, en definitiva... Dice Ronald Piñera. En definitiva... Ronald Reagan fue un gran presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos estuvieron mejor después del gobierno de él. Pero Luis Larraín haría una comparación de verdad entre Ronald Reagan y Sebastián Piñera porque... No tiene nada que ver uno con el otro. Claro. Entonces, oye, yo lo que quisiera recordar es que lo que yo estoy hablando es de que se puede hacer un gobierno exitoso, con rebajas de impuestos y con prosperidad económica. Ese es el tema. Ahora, uno de los temas es que Sebastián Piñera significa la retroexcavadora hacia atrás, y que si Alejandro Guillé o Carolina Goy van a continuar las reformas de este gobierno. Yo creo que por ahí pasa la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía que va a votar próximamente. Vamos a ir a comerciales, Osvaldo. A la vuelta seguimos. Un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme, tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotellas gratis. Pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-37, es la 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó, ahora es más práctica que nunca y atractiva, sobre todo, con un motor 2.0, una caja automática de 8 velocidades, 6 airbags, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Después comercial, entonces seguimos en el primer café. Soy fanática de Plácido Domingo. Desde que lo vi en vivo el 2007 en la Plaza de Armas. Fue inolvidable. Ahí me puse a buscar discos de él y a conocerlo. El problema fue cuando me di cuenta que algo pasaba con mi oído derecho. No escuchaba bien, hasta que me hablaron de GAES. Me asesoraron muy bien y empecé a usar audífonos. Ahí volví a nacer prácticamente. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a gaes.cl o llama al 600-642-37. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Para ser un copiloto ideal Orbit, sigue estos prácticos consejos. Jamás te duermas durante el camino. Siempre ten a mano el GPS. Crea un playlist con los hits del momento para cada viaje. Conviértete en la mano derecha e izquierda de tu copiloto, teniendo disponible agua, gafas de sol, snacks y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella, gratis al comprarlo en la tienda. Donde quiera que vayas, Orbit es tu copiloto ideal. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Celebra el Día de la Madre en Sheraton Santiago, porque ella se merece todo. Este domingo 14, ella elige, tú invitas. Almuerzo buffet en Salón San Cristóbal, buffet VIP en Restaurante El Cid, o buffet top VIP en 21 Bar and Lounge. Además, música en vivo junto a Juan Pablo Sobal. Sorpresas, concursos y regalos especiales. Día de la Madre en Sheraton Santiago. Reservas y más información, sheraton.com/Santiago. 12 grados. 12 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017.
Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Sampo Hietanen, creador del concepto Movilidad como un servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre economía colaborativa e innovación en el transporte este 10 de mayo a las 8:30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Cargado a la opinión. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Pide tu chequeo auditivo gratuito en GAES.cl o llamando al 600-642-3237. Es la 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 turbodiesel, una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Y un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotellas gratis. Seguimos entonces compartiendo el primer café de hoy. Estamos con Osvaldo Rosales. Les recuerdo que él es el coordinador programático de la campaña de Alejandro Guillet. También estamos con Luis Larraín, con Patricio Zapata, que ustedes conocen muy bien, nuestros habitués de los días lunes. Osvaldo, tú querías responder algo en particular. Sí, quería responder dos cosas, si me deja. Uno, el tema de la identidad, y el otro, el tema tributario. Yo creo que una de las dificultades que tuvimos como centro izquierda fue no hacer un balance a fondo de las causas de la derrota cuando ganó Sebastián Piñera. Y al final hubo la tentación de escudarse, ¿no es cierto?, bajo el alero de una candidata tan potente, tan simpática, atractiva y tan comprometida con los cambios como la presidenta Michelle Bachelet. Yo estaba en ese momento marginado de los partidos, pero me da la impresión que había un balance que faltaba para explicarnos por qué habíamos perdido. Y ahí, y empalmo con el tema de la concertación, yo creo que el periodo de la concertación, lo he dicho en muchos eventos, han sido los mejores años de la historia económica y social de Chile, sin ninguna duda. Sin embargo, fuimos castigados por el éxito y por no darnos cuenta de que al haber cumplido muchas de las tareas relevantes, se nos planteaban otras tareas. Entonces ya la pobreza ya no era un tema tan acuciante como cuando asumimos, cuando la pobreza afectaba, ¿no es cierto?, alrededor del 48% de la población, y nos emergía lo que muchos economistas llaman la famosa trampa de los ingresos medios, en que el tema, ¿no es cierto?, de la calidad de las políticas públicas, el tema de avanzar hacia la diversificación productiva y exportadora, no depender tanto de los commodities, apostar más a la innovación, al cambio tecnológico, y en ese contexto de reforzamiento de la apertura internacional, mejorando la calidad de nuestra inserción en la economía mundial, diversificando la matriz productiva, dando el espacio económico productivo a las regiones, en ese contexto atender los desafíos de mayor igualdad de oportunidades. Y nos faltó esa reflexión y la pagamos caro y vino el gobierno de Piñera. Y por lo tanto, hoy día yo creo que hay que reactualizar esa mirada. Paso al tema tributario. Yo quisiera decir que la presidenta de la Comisión Tributaria de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, respecto a la propuesta de Piñera de rebajar impuestos, ella dice, hay que financiar educación, salud, pensiones. ¿Y de dónde saldrán estos recursos? Yo creo que no hay suficiente responsabilidad en la forma de plantear esto y hay una tendencia a irse a la cuña, que claro, es muy replicada por una lógica de los medios, pero yo creo que hay que ver esto más en profundidad. La comparación con la OCDE, yo ya lo dije, es incorrecta o poco estudiada, porque salvo México y Chile, todas las demás economías industrializadas OCDE tienen un sistema que no está integrado. Por lo tanto, eso quiere decir que las empresas pagan sus impuestos y las personas pagan sus impuestos, independiente de la empresa, sin exención a utilidad, etc. Y si hay que subsidiar alguna actividad, se hace directamente en función del mérito de esa causa. Por lo tanto, acá en Chile, parte del impuesto que pagan las empresas se le devuelve a los propietarios cuando pagan el IVA complementario. Por lo tanto, la distinción no es correcta. Y lo que hay que tener en claro es que las cifras son muy duras al respecto. Aquí en Chile, el 1% más rico concentra el 31% de los ingresos y aporta menos del 2% de los impuestos. Por tanto, nuestra estructura tributaria no corrige
en absoluto la irritante desigualdad de ingresos que tenemos. Respecto a la media de la OCDE, el nivel de concentración medido por el coeficiente Gini es el doble. Ese es un tremendo desafío que tenemos como país. Por lo tanto, el desafío es cómo abordar esa desigualdad en el contexto de una responsabilidad macroeconómica fiscal y mejorando la calidad de nuestra inserción internacional, diversificando base productiva y apostando a tecnología, innovación y a un desarrollo descentralizado. Bueno, ese es un tema que Luis Larraín nunca va a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con esa postura, porque ya conocemos cuál es su visión del tema, ¿no es cierto? Más o menos la conocemos, claro. El país también conoce, digamos, sí. Qué es lo que ocurre cuando uno, utilizando el tipo de argumentos que tiene Osvaldo, donde nos comparan con los países de la OCDE. Yo vuelvo a repetir, Chile es el tercer país más pobre de la OCDE, y creo que no es correcto comparar, por ejemplo, tasas de impuestos o políticas tributarias de países que tienen ingresos per cápita de $20.000 con países que tienen 60 o 70.000 dólares. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Libertad y Desarrollo, es comparar las tasas de impuestos a las empresas y la recaudación tributaria en Chile con la que tenían los países que están en la OCDE cuando tenían ingresos per cápita de $20.000. Y ahí entonces la comparación es que Chile estaba, antes de la reforma tributaria de Bachelet, perfectamente dentro del rango de países con sus tasas de impuestos. Y eso se alteró para hacer que el impuesto, que de acuerdo a los análisis de la propia OCDE es el impuesto más ineficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos, que es el impuesto a las empresas, se haya alzado desmedidamente. Y eso en gran parte es responsable del estado en que está la economía chilena hoy día. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Ahora, estas son discusiones legítimas. La discusión sobre impuestos es siempre una discusión en política en todas partes del mundo. Lo que pasa es que a lo que yo creo que no debiéramos llegar es a estas propuestas mesiánicas como las del gobierno de Michelle Bachelet, la nueva mayoría, que lo iba a cambiar todo, que iba a terminar con la desigualdad. No hizo ninguna de esas cosas. Entonces, realmente yo creo en las políticas económicas y políticas sociales, políticas públicas en general, que van construyendo sobre la base de lo que hay. Nuestro país, a pesar de todas las caricaturas que se tratan de hacer, es un país donde el Estado tiene un rol, el sector privado también tiene un rol, y la política justamente trata, entre otras cosas, de los ajustes entre los roles de uno y de otro. Pero creo que todavía no conocemos, porque ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos de la concertación, más que los gobiernos de la concertación, el Partido Socialista y ese tipo de fuerzas tenían un paradigma, y ese paradigma era la socialdemocracia. Ese paradigma hoy día está amenazado en el mundo, está amenazado en Gran Bretaña, está amenazado en España. Los partidos socialistas de los 90, que eran partidos socialdemócratas y que tuvieron bastante éxito, hoy día no tienen el apoyo del electorado. Y por lo tanto, la izquierda tiene un desafío que no es menor, que es decirnos cuál es el modelo que ellos pretenden para resolver los problemas de las sociedades de hoy día. Y la verdad es que no lo han conseguido. Eso es lo que yo me refiero con la identidad. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta ultrona de la izquierda, que se recoge en buena medida en el Frente Amplio, a pesar de que ellos, algunos socialistas como Fernando Atria, con bastante candor, ha dicho: no sabemos por qué queremos reemplazar este sistema. Lo que tenemos claro es que lo queremos reemplazar. Bueno, yo creo que es bastante responsable en política hacer eso. Entonces, ese es el problema que hoy día tienen esas candidaturas, y que yo creo que tienen que enfrentarse a lo que es Sebastián Piñera, que es algo que ya conocemos. Mira, a mí, sí, Osvaldo. Yo quisiera agregar respecto a lo de mesiánico, yo diría nada más mesiánico que aquella famosa frase de que en 20 días habían hecho más que en 20 años. ¿No? Es difícil competir con ese grado de mesianismo. Comparto el argumento, es una anécdota. Pero que da cuenta de la forma de lo que se piensa. Es una ¿no frase que no caracteriza, digamos, lo que fue ese gobierno. Pongámosle el adjetivo que quieras, pero la frase está ahí, es un hecho. Y comparto que hay que reinventar la socialdemocracia sin ninguna duda, en un contexto además de mayor desigualdad que la media europea.
Ahora, respecto a tener o no tener propuestas, sin duda que es un desafío que todos abordamos, que todos tenemos. Pero si de eso se trata, respecto a la propuesta o la ausencia de propuesta, revisando lo que son las bases programáticas de Piñera, yo encontré algunas omisiones que yo llamaría omisiones conspicuas. Porque, por ejemplo, si uno examina con atención ese documento, las palabras pyme, microempresas, sindicatos, negociación colectiva no existen, no están en todo el texto. Por lo tanto, da la impresión que empleo es solo crecimiento, cero inquietud por las condiciones laborales, por las condiciones de seguridad, etcétera. Universidades, ciencia, tecnología e innovación tampoco aparecen. Cambio tecnológico tampoco aparece. Cambio climático tampoco. Entonces quiere decir que no estamos dando cuenta de un tema que es un tema no solo global, sino que es un tema nacional. Eran propuestas preliminares, Osvaldo. Claro, son las bases del programa, sí, no es el programa. Perdón. Pero si uno lee la prensa, resulta que era una propuesta completa, sólida, contundente, con visión de largo plazo. Hasta las calificadoras de riesgo dicen que esto va a estimular el emprendimiento, la innovación, que es una mirada concreta a largo plazo, con propuestas de estrategia. Bueno, es lo uno o es lo otro. Cuando uno la critica, resulta que son algunas paginitas preliminares. No, Osvaldo, por favor. El hecho de que tú pongas es lo uno o lo otro. Tú pones la palabra ciencia y tecnología en el papel y no has hecho nada todavía. Propuestas. Yo estoy hablando. Esas son las bases programáticas. Esas son las bases programáticas. Yo no interrumpí. Bueno. Yo decía que de energía tampoco hay una palabra, pero más importante, la propuesta es meramente mercado desregulado. A mí me importa saber, por ejemplo, ¿por qué no hay ninguna palabra sobre colusión en el programa o en las bases programáticas? Yo soy un convencido de que el mercado es el principal asignador de recursos, sin ninguna duda. Pero tú recordarás, Luis, en los primeros cursos de microeconomía, que los mercados eficientes son los competitivos. Mercados transparentes, ¿no es cierto? Así es. Y la mayoría de nuestros mercados, los mercados relevantes, no lo son, mercados altamente concentrados. Pero hemos avanzado mucho sin últimamente. Duda, y hay que seguir avanzando. Porque resulta que los hallazgos que se han hecho en materia de falta de competencia, que son los que provocan esta sensación de que aquí no hay competencia en los mercados y todo lo demás, son producto de una institucionalidad que se ha ido mejorando con el aporte de todos y que hoy día nos permite ver cuándo hay situaciones de falta de competencia en los mercados. Y yo creo que está funcionando esa institucionalidad. Se puede perfeccionar, obviamente que se puede perfeccionar. Pero yo creo que ese es el Chile que nosotros estábamos acostumbrados hasta antes del gobierno de Michelle Bachelet. Y yo, Osvaldo, te tengo que decir, con todo respeto y todo lo más, que tú sigues haciendo propuestas sobre la base de lo que no te gusta del programa de Sebastián Piñera. Pero no hay. Pero que no me dejaste terminar todavía en las propuestas. Yo estaba empezando con eso y me interrumpieron. Por favor. Por favor. Patricio. Sí, nos quedan. Mira, a mí me encantaría, pero vamos a tener, si Dios quiere, si aguantamos este invierno, si la salud nos da el cuero, harto para discutir sobre las distintas propuestas. Entonces yo no sé si les parece, creo que merece unos minutos por supuesto comentar lo que pasó ayer en Francia. Aplastante victoria, ¿no es cierto?, la de Emmanuel Macron, que le vence a Marine Le Pen, la ultraderecha. Eso es lo que pasó. El candidato centrista se impuso con el 66,06% de los votos frente al 33,94% de Marine Le Pen. O sea, podría decir, Patricio, que esto es el enfrentamiento entre el nacionalismo y la globalización, entre el nacionalismo y el europeísmo. ¿Esto significa que se salva la Unión Europea o es un apoyo a Merkel? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, efectivamente, uno puede leer esta elección como una expresión de lo que algunos llaman un nuevo clivaje que estaría superponiéndose, no sé si todavía ha reemplazado, pero superponiéndose al clásico clivaje derecha-izquierda. Este sería un clivaje entre abierto-cerrado, donde hay nuevos perdedores, nuevos ganadores. Eso es un elemento importante, sin duda. Pero yo leo una segunda cosa, y quizás los franceses lo entienden particularmente bien porque tiene que ver con su historia. ¿Por qué alguna gente celebraba tanto? ¿Por qué se celebra tanto por mucha gente? Si Marine Le Pen fuera simplemente una candidata que es partidaria del proteccionismo, por ejemplo, o que es partidaria de sacar a su país de la Unión Europea, o que quiere ponerle límites a la inmigración ilegal y a la legal también, uno diría, bueno, son políticas mejores, peores, uno puede decir que son malas políticas, uno puede pensar que el proteccionismo es ineficiente,
uno puede pensar que no es bueno desarmar el esfuerzo que ha sido la Unión Europea, pero son cuestiones opinables. Yo puedo imaginar a personas razonables que piensen que hay que controlar más la inmigración, que hay que... Pero esto se trata de otra cosa. O sea, lo que desafiaba el espíritu de la República es una cosa que tiene una historia en Francia. Hay una parte de la población francesa que nunca ha hecho las paces, nunca se ha avenido suficientemente con la República y lo que la República significa. Añoran una época en que Francia era homogénea, en que lo francés era un tipo no solamente un católico, sino que un católico conservador y monárquico. El papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, era un hombre que integró lo que se llamó el puyadismo en los años 50. Buena parte de las bases de ese movimiento eran simpatizantes de Vichy, es decir, aquellos franceses que colaboraron con la ocupación alemana, para los cuales el lema de Vichy era tradición, propiedad, es muy parecido al de fiducia, digamos. Ese era el lema oficial del Estado de Vichy. Los padres de la UDI. Contra la idea de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, el problema del nacionalismo de Marine Le Pen es que a ella no le gusta una Francia plural, una Francia diversa, donde evidentemente hay una tradición cristiana importante, parte de la, pero también una tradición racionalista, hay una tradición judía, y la negativa de ella, por ejemplo, a asumir lo que significó la complicidad de tantos franceses con la persecución de los judíos durante la ocupación alemana, es muy grave por lo que trasunta. Entonces, yo anoche estaba feliz, no porque hubiera sido derrotado un programa de políticas públicas, repito, porque, o sea, esas cosas no son para destapar champaña, digamos, por lo menos cuando uno vive tan lejos. No, yo estoy contento porque siento que, pese a todas las dificultades del sistema político francés, pese a todo el desprestigio de la clase política francesa, pese a todo el sufrimiento que tienen muchas personas, entendieron que todavía era posible encontrar soluciones por la vía de la tradición republicana, respetuosa, tolerante, de una Francia que es diversa, una Francia que es cosmopolita y que no se cierra. Haciendo la aclaración, o sea, el punto importante, 11 millones de franceses votaron por Marine Le Pen. Sí. Mucho más de cuando fue candidato a presidente Jean-Marie Le Pen, que también tuvo que ir a segunda vuelta con Jacques Chirac, y todos tuvieron que votar contra Le Pen, incluso a la izquierda apoyando a Chirac. Sí, lo que pasa es que ella, yo creo que ella, Marine Le Pen, si algún triunfo tiene en esta elección, es haber logrado institucionalizar más a su movimiento, a su partido, el Frente Nacional, que era un partido francamente con ciertas características incluso racistas cuando estaba su padre. Ella logró institucionalizar este partido, y desde ese punto de vista yo creo que el amplio triunfo que obtuvo Macron es un triunfo de la moderación. Ese es el gran triunfo que hay, es el triunfo de la moderación sobre las posiciones ultras, sobre las posiciones que pretenden hacer cambios radicales en situaciones que son muy complejas. Fíjate que Macron, pese a su triunfo, la tiene difícil por delante. La tiene extraordinariamente difícil, porque resulta que él tiene que lidiar con la situación de Europa hoy día, tiene que lidiar con la situación de la inmigración, que es una realidad que Francia, con toda su tradición, y con todo lo que ha aportado a la humanidad, no ha sido capaz de resolver satisfactoriamente. Entonces, hoy día tiene ese problema, tiene el problema de la amenaza terrorista. La amenaza terrorista es un factor que yo creo que explica en una parte, no sé en qué parte, digamos, pero explica en una parte también la votación de Le Pen, porque resulta que los franceses y sobre todo la gente en la capital se sienten amenazados. Pero con un triunfo hipotético de Marine Le Pen, ¿se terminaría el riesgo terrorista? No, yo no digo que no, pero como ella tiene posiciones a lo mejor más vocales sobre esa materia y todo lo demás, eso influye en la decisión del electorado. Entonces, lo que yo te quiero decir es que la tarea que tiene por delante Macron es una tarea realmente difícil, compleja, matizada, como son las cuestiones en política hoy día. Y yo creo que el triunfo de Macron es un triunfo sobre la versión simplista
que tenía Marine Le Pen para cómo se resolvían los problemas de Francia, y que obviamente la mayoría de la gente no lo creyó. Me parece positivo desde ese punto de vista. Por lo pronto, Macron tiene el desafío de que las parlamentarias lograron una mayoría, ¿no? Para Mira, un comentario. Osvaldo Rosales. Yo creo que efectivamente la socialdemocracia europea y francesa en particular tiene un gran desafío de generar propuestas frente a la coyuntura histórica que están viviendo. Yo diría que también ese desafío incorpora a la derecha liberal, europea me estoy refiriendo, con la cual yo me siento identificado en muchísimos aspectos, como el The Economist, como el Financial Times. Y voy a colocar el énfasis en la parte de política pública de ese desafío, no sin antes señalar que el resultado de la elección francesa lo recibí con mucha alegría, por cierto, pero con también mucha inquietud, porque Le Pen, hija, duplicó el porcentaje de votación de su padre, ¿no es cierto? Chirac le ganó 82-18%, por lo tanto, que el 18 debía ser un 35%, es una nota de alerta gigantesca, ¿no es cierto?, sobre el conjunto del sistema político democrático, no solo sobre la socialdemocracia, obviamente, sobre todo los que creemos en la democracia. Y en segundo lugar, yo rescato ahí, y el tiempo acá es un tirano, voy a dar solo una idea, el tema de la actitud frente a la globalización, ¿no es cierto? Aquí el gran punto es que tenemos que reconocer que la globalización genera ganadores y perdedores, y voy a citar palabras textuales de Martin Wolf, editor del Financial Times: el liderazgo político de Occidente no ha estado a la altura, no se ha dado cuenta de aquello o no ha actuado en consistencia. Y las lecciones o las sugerencias que da ni más ni menos que Martin Wolf es: hay que apoyar decisivamente a los perdedores, y eso significa hacer cambios progresivos en la tributación, elevar el salario mínimo, lo dice él para Europa, reforzar las actividades de capacitación y, fundamentalmente, regular la finanza. De manera que, y en esto coincide con Christine Lagarde, ni más ni menos que la directora general del Fondo Monetario Internacional, quien ha señalado: tenemos el desafío de que las finanzas tienen que apoyar la actividad productiva y no servirse de ellas. Es un Osvaldo, pero el candidato que triunfó va a bajar los impuestos, ha dicho que va a bajar los impuestos. Hizo, cuando fue ministro, una reforma laboral justamente en el sentido contrario al que hizo Michelle Bachelet. Entonces, tú debieras matizar Macron ganó cosas que dicen algunas personas, cosas que dicen algunas personas que apoyan a Macron con lo que dice el propio Macron y con lo que ha hecho el propio Macron como político. Mira, yo creo que el desafío global, ser un Sebastián Piñera. El desafío global es un desafío de cómo abordarlo. Digamos, el desafío tecnológico, vaya la redundancia, y de innovación, estableciendo pisos mínimos de dignidad y de cohesión social para abordar estas temáticas. O sea, la competencia china, la competencia asiática ha desmoronado, ¿no es cierto?, buena parte del edificio industrial europeo, y allí tenemos que, por ejemplo, militantes obreros comunistas están votando por Le Pen. Ese es un tema que hay que abordar. Pero tiene razón Luis Larraín cuando hace el punto de que Emmanuel Macron justamente propone bajar los impuestos. Hay que ver cómo resulta aquello, pero la experiencia... Mira, así a nivel de consigna es muy fácil torpedear, y es difícil discutir en serio. Hay que ver cuál es el nivel de partida, cuáles son los desafíos concretos que enfrenta la coyuntura la economía francesa. Hay que ver el tipo de impuestos, cuáles son más o menos distorsionadores, etcétera. Yo no creo que la rebaja de impuestos sea siempre la panacea en todo momento y en todo lugar. Sí, Patricio. No, yo a los auditores y auditoras que quieren tener una mayor perspectiva sobre lo que pasó, yo los invito, por ejemplo, yo miré el debate que tuvieron el miércoles pasado. Mi francés más o menos nomás, comme ci, comme ça. Pero es impresionante cómo esta señora Le Pen lleva al cubo la agresividad de Donald Trump, interrumpiendo, agrediendo, ofendiendo. Hay estudios que dicen que hubo una reacción muy negativa. Sí. Ella, de hecho, sacó bastante menos porcentaje. Hay gente que se había decidido a abstenerse y que en último momento fue a votar. Y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, yo rescataría lo que Luis dice sobre la moderación. O sea, parecía estar imponiéndose el triunfo del que habla más fuerte, el que gruñe más, cosa de acordarse de Trump durante todo el año pasado, y en ese sentido es muy saludable que los ciudadanos de Francia hayan puesto un párele a esta mezcla de mentiras, de agresividad, de arrogancia, de pensar que uno lo tiene todo claro. Por eso digo, insisto, ahora vienen los problemas de gobernar, pero yo por lo menos creo que es una muy buena noticia para los que creemos en la democracia. Muy buena noticia.
Bueno, solo comentarles que salió la encuesta CADEM, la de hoy, todos los lunes. Beatriz Sánchez vuelve a registrar un alza, ahora de 2 puntos, alcanzando así un 8% de las menciones espontáneas y ubicándose a 7 puntos de Alejandro Guillé. Alejandro Guillé cierra la semana con un 15%, menos un punto. Y Sebastián Piñera sigue liderando con 24% y sube 2 puntos. Esto hay que comparar CADEM con CADEM, lunes a lunes. Y interesante sobre las primarias, solo un 53% declara saber que el próximo 2 de julio habrán elecciones para escoger candidatos presidenciales en las coaliciones y un 41% solamente dice estar muy o bastante interesados en ella. Son todas estas encuestas que son datos que siempre aportan para el comentario, pero como dicen todos, las encuestas son fotografía del momento. Osvaldo Rosales, ¿les preocupa a ustedes la baja de Alejandro Guillé? No esta, sino en general, las últimas. A ver, el momento en que estamos de la campaña se ha visto afectado, ¿no es cierto?, por los vaivenes de las decisiones de otros candidatos que no quisieron ir a primaria, por lo tanto no es un momento extraordinariamente feliz, pero estamos reordenando filas, se están sumando los partidos, estamos consolidando las propuestas programáticas y no tengo ninguna duda que en poquitas semanas más esto se va a revertir de manera bastante importante. ¿Nada más? No, ¿Patricio? No, yo creo que quedan 7 meses para la primera vuelta, 8 meses para la segunda vuelta, así que hay que ir viendo algunos candidatos, en fin, ya están instalados, otras candidaturas van creciendo despacito, como dice la canción. Despacito. Quedan 2 fechas para que termine el campeonato. Sí. Incluso eso puede variar. Exactamente. Sí. Bueno, Osvaldo Rosales, Patricio Zapata, Luis Larraín, muchísimas gracias. Que tengan una buena semana. Hasta el próximo lunes. Chau. Gracias. Gracias.